Es doctora en Pedagogía por la Universidad de Valencia con una tesis sobre valores de la actividad física en la LOCSE. Es profesora de la Universidad Católica de Valencia y es directora del Departamento de Gestión y Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y al Deporte. También es codirectora del curso de posgrado El Juego y la Educación, formación del ludotecario. Entre sus publicaciones podemos nombrar El rol del género en los videojuegos o una aportación al libro de temas de antropología social o estilos docentes de los profesores universitarios. Y la ponencia que nos va a presentar es la de la dimensión lúdica de los aprendizajes. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer, por supuesto, la oportunidad que hemos tenido de colaborar, de participar con otros compañeros, no solo del ámbito universitario, sino también compañeros de otros ámbitos que me imagino que la mayoría seréis del ámbito tecnológico de los que tengo en la sala. Me imagino que no tendremos muchos docentes ni pedagogos en esta sala. Quizás el discurso se aleje un poco más de vuestro acervo cultural, pero como el objetivo que muy bien planteaba el simposio era ese acercamiento entre los distintos campos, pues vamos a intentarlo. Mi intervención, en primer lugar, va a hablar de la dimensión lúdica de los aprendizajes. Veréis que todo está estructurado en torno a tres ejes, los tres profesores, y bueno, en mi caso es un tema de inicio. Cuando jugamos, evidentemente, entendemos que es algo fundamental, que lo hacemos todos para aprender y que realmente aquello que conseguimos principalmente lo hacemos a través de la experiencia de los juegos. En cada una de las épocas hemos tenido juegos diferentes, pero sin una de las dimensiones que evidentemente abarca todas las etapas del desarrollo del ser humano es lo que llamamos la lúdica. Es decir, esa necesidad tenemos de divertirnos, porque a través de ellas, como vamos descubriendo aquello que podemos hacer, aquello que nos gusta hacer, aquello que es un reto y que tengo que conseguirlo, y que tengo que buscar qué estrategias tengo que poner en marcha para poder conseguir el reto. Si hablamos de la palabra lúdica, procede de la palabra latina ludus, y nos dice que es algo que habla o que es perteneciente o relativo al juego. La lúdica se corresponde a la conducta del juego y al campo en el que se manifiesta esta conducta, dado principalmente por algunos ejes, por el espacio del individuo y el espacio de relaciones que en ellas se producen. Además de estas acepciones que podemos ver aquí, también podemos encontrar otras. Cuando hablamos de ludus, por ejemplo, estamos hablando del juego en diversión, estamos hablando de pasatiempo, estamos hablando, por ejemplo, de ingenio. Si nos referimos a algo lúdico, hablamos de la actividad del juego en sí, que produce placer. Una de las partes que, como muy bien él comentaba respecto a Zúñiga, el autor que hemos oído comentar anteriormente por Alejandro, destaca principalmente el que produce placer. Si hablamos de ludo, hablamos o hacemos referencia al tema de jugar, de divertir, etcétera. Pequeños problemas con el ratón del ordenador, a veces ocurre. ¿Por qué el aprendizaje tiene que ser aburrido? ¿Por qué creéis que el aprendizaje resulta aburrido? Porque las tareas son... ¿Cómo son las tareas cuando estamos en la escuela? Son obligadas. Son obligatorias, evidentemente. ¿Y qué más? No comprendemos lo que hacemos. No comprendemos lo que hacemos. No comprendemos lo que hacemos, pero tampoco a veces en el juego entendemos lo que hacemos. Intentamos descubrir. No sabemos para qué lo hacemos.
Es decir, no tenemos ese objetivo o ese fin, como hablaba el ponente anterior que decía, ¿y yo para qué quiero saber cómo se hace una matriz? Por ejemplo. No tenemos claro ese objetivo. El conocimiento es divertido también. El conocimiento es divertido o la forma de aprender puede ser divertida. Es decir, el cómo aprendemos esos conocimientos es lo que debemos de plantearnos hacerlo de una forma lúdica y divertida. El conocimiento en sí es contenido, conceptos, pero el qué hago para aprender eso o el cómo lo hago para aprender es lo que me da esa diversión o esa rutina. Es un descubrimiento. Yo tengo curiosidad y esa curiosidad por descubrir algo me impulsa a buscar ese conocimiento. Si el proceso para llegar al conocimiento es más divertido, mejor, pero lo que me da verdadero placer, más que el proceso, es el descubrimiento. ¿Y por qué solo el final? Cuando el proceso puede ser divertido. Digo que también, como dijo por aquí, El conocimiento. El conocimiento no es algo que no tiene interés, porque si no, lo que vamos a hacer es jugar por jugar sin buscar ningún conocimiento, solo por el placer de lo lúdico. Sin embargo, el proceso de aprendizaje puede ser divertido, pero lo que lo hace más intenso es la búsqueda. Uno de los problemas de la educación, a mi juicio, es la falta de curiosidad de los chicos, que lo hace aburrido, pero no tengo curiosidad por aprender. Creo, Eva. Pero estamos hablando... La curiosidad se plantea desde el docente. El chico por sí mismo no tiene curiosidad, pero si el docente le plantea una situación problemática, el chico va a tener curiosidad por poder descubrir esa situación. Me parece a mí. Las tareas son repetitivas. Lo que no hay es una alternativa planteada a eso, presente a que pueda como entender cuál es la mejor forma para cada uno. Porque quizás la forma repetitiva para algunos es algo así, un método disfrutable. Evidentemente es un método de aprendizaje o de enseñanza, evidentemente no es lúdico, ni entra dentro de lo lúdico, y posiblemente ese método no me lleva a la diversión o a ese placer por descubrir ese conocimiento. Entonces, una cosa es el conocimiento en sí y otra cómo llego a ese conocimiento, que sería el cómo un profesor organiza las distintas tareas para llegar a ese conocimiento. Son dos caminos diferentes. Evidentemente, cuando uno consigue aprender, conocer, descubrir, le reporta placer. Pero previamente ha tenido que haber un sistema, un camino para llegar a ese placer, de descubrir ese conocimiento. Porque hay caminos que no son lúdicos, hay caminos que no son placenteros para llegar a un conocimiento. Desde esta perspectiva planteamos un poco el tema de lo lúdico. ¿Por qué tiene que ser aburrido? Realmente la capacidad lúdica se desarrolla articulando estructuras psicológicas globales. Es decir, estamos hablando tanto de estructuras cognitivas, estamos hablando evidentemente de estructuras afectivas y emocionales. Aquello que me afecta, aquello que me interesa, aquello que me emociona, me va a proporcionar ese placer en la hora del aprendizaje. Dentro de las teorías del juego tenemos muchísimas, no vamos a referirnos a todas ellas porque esta charla realmente no va de las teorías del juego, pero sí me gustaría hacer referencia a un autor como Vygotsky, que habla de la teoría sociocultural de la formación de las capacidades superiores. Él considera el juego desde dos vertientes: el valor socializador del juego y como factor de desarrollo. Nos dice que la actividad lúdica constituye el motor de desarrollo en la medida en que crea continuamente zonas de desarrollo próximo.
¿Por qué tiene un valor socializador? Todos sabemos por qué el juego tiene un valor socializador. Porque me pongo en situación de alguien, me pongo un reto para llegar antes a un lugar, porque pacto con mis compañeros cómo hacer un juego, o porque tengo que respetar unas reglas que el juego tiene en sí, que puedo ir cambiando a medida que yo voy jugando. ¿Sí? Y luego el factor de desarrollo. Cuando hablamos del factor de desarrollo de la zona de desarrollo próximo, bueno, me dice que en alguna medida tenemos que plantear situaciones que el niño o la niña pueda resolver porque están próximas a su propio conocimiento. Es decir, es un tránsito entre lo que él tiene, sus estructuras, y algo que yo le propongo que es capaz de conseguir por sí mismo un poco más allá de lo que él tiene adquirido. Los ámbitos de la dimensión lúdica, pues nosotros hablaremos principalmente de dos ámbitos, de la actividad escolar y del ámbito social. Del ámbito social ya han hablado un poco mis compañeros, es decir, los videojuegos hoy están en el ámbito social de una forma muy presente, y aquí hemos venido por el tema de la actividad escolar. Es decir, lo que nos ha reunido aquí es el tema de la actividad escolar. ¿Por qué consideramos que los videojuegos son necesarios dentro de la escuela? Evidentemente porque son un valor cultural en estos momentos, forman parte de la cultura de nuestra sociedad. No podemos quedarnos fuera de esa cultura que nos lleva a cabo, bueno, pues como anteriormente hemos tenido otros juegos que nos han permitido apropiarnos de los valores de la cultura en que hemos vivido. La dimensión lúdica se constituye, en primer lugar, por el juego, como una actitud favorable al gozo, como un espacio de expresión y de socialización. Además, como experiencia de acuerdo a los aprendizajes de aquellas reglas que hemos ido construyendo a través de los juegos, como símbolo y representación. Es decir, lo que estamos haciendo es simbolizar esas realidades individuales y sociales de las que somos parte, como tiempo de acción de otras realidades, porque en ese tiempo de juego somos capaces de vivir otras realidades, como un terreno que evidentemente abona la imaginación y la fantasía, y por supuesto desarrolla un desafío frente a lo que es racional. En el juego todo está permitido, yo pongo las reglas, y como lugar principalmente de experiencia y de creatividad. La dimensión lúdica del ser humano, por lo tanto, hay que tener en cuenta que además de todas esas dimensiones que hemos visto, no permanece inalterable a lo largo del tiempo. Es decir, nuestros intereses, nuestra motivación, nuestro saber, nuestras experiencias hacen que también la dimensión lúdica vaya cambiando a medida que las personas maduramos. No nos interesa lo mismo cuando tenemos 3 años que cuando tenemos 10, que cuando tenemos 35. Por lo tanto, la dimensión lúdica va a cambiar a medida que la persona humana va desarrollándose. También va a cambiar en función de nuestra propia experiencia. Porque la primera vez que uno coge un videojuego y no sabe ni cómo entrar, pues quizás se desespere. Si no sabe un requerimiento mínimo para empezar a jugar, va a desaparecer esa dimensión lúdica. Por lo tanto, la experiencia en la aprehensión, en la experimentación de esos juegos va a variar también mi dimensión lúdica. Y por último, las características culturales y sociales. Por lo tanto, en la conducta lúdica tenemos que tener en cuenta que implica libertad, imaginación, sensación, vivencia, adaptada a las necesidades específicas de cada uno de nosotros. Y en la escuela,